saying, I just want to let you guys know he's a professional fighter because one, I don't want no cop to get injured or anything. we don't. If you just send one, No, we don't want anyone to get hurt. What's your husband's name? Tony Ferguson. Hay peleadores y luego está Tony Ferguson, un hombre que no sigue reglas, que convirtió el caos en arte y que durante años fue la pesadilla más temida de la división ligera del UFC. Pero también una historia marcada por la gloria, las lesiones, las derrotas y los demonios fuera del octágono. Este es el camino del Cucuy. Tony nació en California en 1984, de ascendencia mexicana. Creció en un ambiente duro, en un barrio donde la disciplina no era lo común. Pero ahí apareció el deporte como salvavidas. Primero el fútbol americano, luego la lucha universitaria, donde demostró que su resistencia y creatividad eran distintas a cualquier otro. Después de la universidad, Tony trabajaba en oficios comunes, hasta que un entrenador le dijo, «Tienes algo especial, deberías probar en las MMA». Y lo hizo. En 2011, saltó a la fama en The Ultimate Fighter, ganando el torneo y asegurándose contrato con el UFC. Desde ese momento empezó la leyenda. Entre 2013 y 2019, Tony Ferguson se convirtió en el peleador más temido del peso ligero. Logró una racha de 12 victorias consecutivas, derrotando a nombres como Rafael dos Anjos, Edson Barbosa, Kevin Lee, Donald Cerrone y Anthony Pettis. Lo hacía con un estilo único, un cardio inhumano, capaz de seguir atacando cuando otros ya no podían respirar. Un striking caótico, mezclando codazos, rodillazos, patadas extrañas y movimientos impredecibles. Y un ground game letal, producto de su cinturón negro en Jiu-Jitsu. Tony no peleaba para ganar por puntos, peleaba para destruir. Sangraba en casi todas sus guerras, pero siempre sonreía. Así nació el apodo, el Cucuy, el monstruo del folclore latino que aparece cuando apagas la luz. En 2017, Ferguson cumplió su sueño. Se coronó campeón interino de UFC tras vencer a Kevin Lee. El siguiente paso parecía claro, unificar con Khabib Nurmagomedov, el campeón indiscutible. Pero la historia de UFC escribió un capítulo maldito. La pelea Ferguson versus Khabib se pactó y se canceló 5 veces. Lesiones, accidentes, cortes de peso, pandemias, todo en contra. Nunca se dio la pelea que pudo cambiar la historia del peso ligero. En 2018, Tony sufrió una de las lesiones más absurdas y dolorosas de la historia. Se rompió los ligamentos de la rodilla simplemente por tropezar con un cable en una rueda de prensa. Regresó increíblemente rápido, ganando a Anthony Pettis en una guerra sangrienta. Parecía invencible. Pero el tiempo pasa factura. En 2020 llegó la pelea contra Justin Gaethje. Ferguson resistió 5 asaltos de castigo brutal hasta que el árbitro detuvo la masacre. Fue el principio del fin. Después llegarían derrotas consecutivas contra Charles Oliveira, Beneil Dariush, Michael Chandler, Nate Diaz y Bobby Green. El invencible Cucuy se convirtió en un peleador en caída libre. La vida de Tony fuera de la jaula tampoco fue fácil. Ha lidiado con problemas personales, episodios de salud mental y tensiones familiares que incluso lo llevaron a tener incidentes públicos. Se ha hablado de hospitalizaciones, de periodos de paranoia y de una lucha interna mucho más dura que cualquier combate dentro del UFC. Aún así, siempre volvía al gimnasio, siempre encontraba fuerzas para entrenar. Hoy, Tony Ferguson ya no es el mismo de antes. Tiene más de 40 años y una racha de derrotas que a cualquiera le diría es hora de retirarse. Pero Tony es distinto. Él mismo lo dijo una vez. No estoy hecho como los demás. Soy el Cucuy. Estoy hecho para pelear. Su legado no es solo el cinturón que nunca unificó.
la racha impresionante que firmó en su mejor época. Su legado está en el estilo, en el caos, en ser el peleador que nunca tuvo miedo, el que siempre dio espectáculo, el que hizo del dolor un arte. Tony Ferguson nunca fue el peleador perfecto, pero fue y siempre será uno de los más temidos, uno de los más amados y uno de los más locos guerreros que han pisado un octágono. La historia del Cucuy nos recuerda que incluso los monstruos caen, pero también que las leyendas nunca mueren.